Buenas tardes, soy el doctor Joseph Barón del United Memorial Medical Center en la ciudad de Houston. Quiero agradecerle a los miembros del comité del Colegio Mexicano de Terapia Intensiva de Medicina Crítica por la invitación a darles esta sesión mensual. Y en esta sesión mensual, el doctor Sánchez Medina específicamente quería que yo les platicara un poquito de cómo manejo a mis pacientes con COVID-19 y un poquito más específico en el desarrollo del protocolo Math Plus, que es un protocolo en el que nosotros estuvimos involucrados desde el principio. Y para fines de esta plática, quiero que sepan que no hay ningún conflicto de interés de ningún tipo, aunque me gusta mucho cuando la gente me llama COVID Hunter. Ese fue un nombre que me pusieron aquí después de la cantidad de pacientes que hemos visto. El día de hoy que estoy grabándoles esta grabación, llevo 164 días sin parar, trabajando todos los días en mi unidad de COVID, entre 16 a 20 horas diarias. O sea que ya estoy, así que hasta el copete de lo que es el COVID. Y de hecho, esta plática, en lugar de llamarse ¿Cómo manejo a mi paciente con COVID?, debería de llamarse así como este editorial que escribí hace ya unos meses, que era ¿Cómo se convierte uno en covidólogo? ¿Y quién es el mejor para convertirse en un covidólogo? El médico intensivista. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos todo el armamento que es necesario para poder tratar a estos pacientes que están, la gran mayoría, críticos. Es muy importante que todos nosotros y ustedes que me están viendo, pues se consideren covidólogos, porque tienen ustedes lo mejor de todo el mundo, que es, conocen la fisiología pulmonar, saben cómo manejar a sus pacientes, saben cómo tratar sus coagulopatías. Eso es algo que los hace a ustedes muy, muy, muy especiales. ¿Cómo empiezo yo con mi trayectoria como covidólogo? Bueno, realmente mi trayectoria como covidólogo empieza por ahí de diciembre, enero, cuando mi amigo el doctor Santiago Herrero de un hospital en China me empieza a decir que tiene este tipo de pacientes y nos empezamos a comunicar. Empiezo yo a aprender mucho, pero yo no sabía nada de COVID, nada. Mi única interacción con pacientes con coronavirus habían sido los pacientes que fui a ver a Singapur en el año 2003, cuando tuvieron el SARS, que estaban muy graves y que yo quería aprender un poquito más de cómo se podían tratar estos pacientes y cómo se les debería resguardar a ellos para que no contagiaran a otros. Eso fue lo que yo había aprendido. Pero jamás me imaginé que íbamos a llegar a estar donde estamos ahora. ¿Y cómo empiezo yo? Bueno, yo empiezo inicialmente cuando nos damos cuenta que existe este problema de COVID. Lo que nosotros empezamos a hacer es empezamos a hacer pruebas. Y pruebas de COVID en un sistema de tipo drive-thru en el que vas en tu coche, se te hace el hisopo nasal y se ve si tienes o no tienes el COVID por medio de la prueba de PCR. Hacemos una campaña impresionante, nada más para darles una idea de dónde andábamos. Hace un par de semanas que hice un análisis inicial, nosotros teníamos casi 150,000 gentes, hoy ya tenemos 170,000 pacientes a los cuales les hemos hecho la prueba de COVID. Esto lo he hecho a través del hospital en el que trabajo y el cual soy el director médico. La parte más importante es que aún cuando uno piensa que no existe tanto COVID, nada más en Houston, el 22% de los pacientes que vienen a hacerse la prueba son positivos. Nada más para darles qué impresionante es. Lo que es un poco peor es que nosotros tenemos una cantidad impresionante de gente que son hispanoamericana y afroamericanos. Quizás por la cantidad de mexicanos, salvadoreños y hondureños que viven en Houston, pero tenemos muchísimo paciente así. Pero lo más preocupante de todo esto no es el porcentaje, sino esto. La diferencia entre pacientes que son sintomáticos y asintomáticos. De ese 22% que les mencioné, el 48% de ellos es completamente asintomático. Completamente asintomático. Y eso pues obviamente da miedo porque si uno voltea a ver a su alrededor, van a ver que uno no sabe quién tiene. Y como yo les digo a la gente, caras vemos, coronavirus no sabemos. Extremadamente importante. A través de los siguientes meses
tuvimos demasiada interés de las redes sociales, de los medios de comunicación, estuvimos en todo tipo de noticias. La gente de BBC de Londres fueron los que nos pusieron el nombre de COVID Hunter. El Houston Chronicle vino a vernos, que era lo local. Hicimos una serie de cosas que eran un poquito diferentes del resto de la gente. Por ejemplo, yo hacía que todos mis internos y un servidor nos pusiéramos una foto en, en la ropa que llevábamos de cuidado, para que el paciente por lo menos supiera quién éramos. Fuimos los primeros en el mundo de hacer esto. Junto con el doctor Joe Gadd abrimos varias fundaciones caritativas para poder ayudar a la gente que no tenía dinero. Cuando vino a vernos la gente de Los Angeles Times, realmente se desató. Vino todo el mundo a hablarnos, vinieron todo tipo de medios de televisión de México, vinieron de Televisa, de TV Azteca, pero vinieron de BBC, todo eso, porque querían ver cómo estábamos haciendo las cosas. ¿Y cómo las estábamos haciendo? Primero que nada, a todo el mundo lo tratábamos. Por ejemplo, esta señora tiene 92 años de edad. Es una mujer que nos llegó con COVID, pero tenía ella cáncer de colon metastático a los pulmones. Ustedes van a decir, doctor Barón, estás como loco andarle dando tratamiento. Pero esta señora, ella quería seguir viviendo. A ella le estaban dando quimioterapia y estaba muy contenta con su quimio, tratando de vivir más. Pues la sacamos a la viejita adelante, hasta le dimos su trofeo que dice que ella sobrevivió el COVID. Pero tuvimos demasiada, como les digo, muchos de los medios informativos estuvieron con nosotros, y muchas de las cosas que yo les voy a mencionar hoy, quizás ya las han oído. Todo esto ha sido lo que nos ha llevado a seguir haciendo, nos ha dado tanta interés en uno de nuestros pequeños hospitales, que nos están llegando una cantidad de protocolos y cosas por el estilo, y por eso creo que les puedo hablar de un poco de ellos. ¿Cómo manejo a mi paciente con COVID? Primero que nada, lo que tienen que entender es que lo que yo hago hoy no es lo mismo que yo hacía hace 10 semanas, ni 20 semanas. El tratamiento del paciente con COVID es un tratamiento muy dinámico, es un tratamiento que va cambiando. Yo me acuerdo que en alguna conversación que tuve con algunos de los miembros de su colegio, a mí me hablaban de no, que la ventilación y que el ventilador aquí, que el ventilador allá. Hoy por hoy, yo hago hasta lo imposible para no ventilar a mis pacientes. Y eso lo hago porque sé que cuando se les ventila, a los pacientes básicamente les estás firmando la sentencia de muerte. Lo que tenemos que saber en el COVID es cómo nos mata el COVID. Y todos ustedes bien lo saben, el COVID nos mata por dos mecanismos. Mecanismo número 1, inflamación. Mecanismo número 2, hipercoagulación. Los pacientes son hipercoagulables. Desde el punto de vista de medicamentos, vamos a hablar de algunos de ellos, pero es importante que entendamos que la patofisiología de la enfermedad incluye que este COVID, que tiene estos picos, que son la dichosa proteína S, se peguen o se unan al receptor AC2, y después se meta este virus dentro de la célula, se abra y se replique dentro de la célula. Es decir, que nos usa para replicar, y sobre todo a nivel de la célula pulmonar. Esa célula pulmonar que no nada más produce esta replicación, sino que también empieza a crear una serie de quimoquinas, linfoquinas y todo tipo de citoquinas que nos mete en problemas. Y eso es lo que mata a sus pacientes. Esa tormenta de citoquinas, que les provoca más inflamación, les provoca más trombosis. Desde la época del doctor Sir William Osler, nosotros hemos sabido que a pesar de todo lo que hacemos, en algunas ocasiones los pacientes sí mueren de su infección como tal, pero en la gran mayoría de los pacientes con infección, ellos fallecen por esta infección o reacción sistémica del cuerpo a la infección. Esa respuesta sistémica inflamatoria que los va a matar. Y que los va a matar de una manera muy diferente a otras cosas. Ustedes ven a sus pacientes que tienen el síndrome de estrés respiratorio agudo, y también tienen a sus pacientes que les llegan con esto, así con una tormenta citoquínica, con un paciente. Es un paciente que nos llegó hace unos meses. Más tarde les voy a contar un poco cómo lo manejamos.
Y lo que ven ahí es un proceso inflamatorio tremendo. Más que nada se ve inflamación aquí. Sí hay una coalición, si quieren, de infiltrados, pero esto es lo primero que nosotros hacemos. ¿Cómo manejo yo a mis pacientes? Primero que nada es tratar de identificar qué tanto componente inflamatorio tienen los pulmones, qué manifestaciones físicas tienen. ¿Cómo se puede evaluar sus manifestaciones físicas? Bueno, ver de que se quejan, cosas por el estilo. También evalúo el intercambio gaseoso cuando creo que es necesario, y eso generalmente lo hago cuando las saturaciones de oxígeno son por abajo del 95%. Y después obtengo imágenes. El segundo paso para identificar en mis pacientes y la manera que yo los manejo es identificar qué fenotipo tienen. Como intensivistas, todos ustedes son familiarizados con el tipo H o el tipo L. Muchos también están familiarizados con lo que se llama el fenotipo 1, 2 o 3. ¿Qué son estos fenotipos? El fenotipo L o el fenotipo 1 lo vemos en más del 50% de los casos que son hospitalizados con COVID. Son pacientes que tienen hipoxemia, que tienen hipocapnia, pero en general no tienen disnea. Tienen generalmente una afectación periférica, tienen esas opacidades de vidrio esmerilado, las diferencia que hay entre áreas aireadas y no aireadas son importantes. Esos pacientes son los que le llaman el paciente covídico feliz que está hipóxico. No les pasa nada hasta que las cosas empiezan a poner feo. Tienen elastasa bastante baja y su cumplimiento pulmonar o su compliance tiende a ser un poquito elevada. La gravedad de estos pacientes está generalmente asociada a una diferencia de su CO2 a nivel de la marea, como se llama, y sus PaCO2, que nos dan quizás una manera indirecta de ver cómo está su espacio muerto. Esos pacientes tienen un desajuste en lo que es ventilación, perfusión, y pierden la vasoconstricción hipóxica. Y incluso estos pacientes pueden tener problemas serios. De los pacientes que son un poquito más difíciles de tratar son los pacientes que tienen el tipo intermediario o el fenotipo 2. Este fenotipo 2 es la diferencia entre el fenotipo 1 y fenotipo 3. Y en ellos ya hay atelectasia. En ellos ya hay opacidades peribronquiales. Debido a ese alto cumplimiento, alta compliance que tienen los pacientes de tipo 1 con falta de ventilación, estos pacientes pueden tener una lesión pulmonar que está hecha por ellos mismos. Y algunos médicos han pensado que la ventilación temprana puede servir en ellos. Una vez más, desde mi punto de vista, yo no ventilo a nadie a menos de que literalmente se estén muriendo. Y de hecho, si ustedes vienen a mis unidades de COVID, les da risa, porque cuando yo paso mi unidad de terapia intensiva normal, si ustedes estornudan, los intubo. Pero si vienen a la unidad COVID, ahí pase lo que pase, evito intubarlos. Por eso cuando veo las grandes pláticas y cosas que hay, yo trato ya no de hablar no mucho de ventilación. Si alguien quiere hablar de ventilación, que le hablen al doctor Paolo Pelosi o que le hablen a gente que realmente está haciendo más ventilación que lo que yo estoy haciendo. Yo estoy tratando de evitar la ventilación. Este fenotipo 2 tiene una pérdida de regiones funcionales de los pulmones por esas atelectasias. Y esos pacientes tienden a responder bien cuando uno los acuesta boca abajo, cuando uno tiene esta posición prona. Quizás no tan bien como los pacientes que tienen el tipo H o el fenotipo 3. Estos fenotipos tienen una elastasa muy alta, tienen una compliance pésima, o sea, bajísima. Se parecen casi idénticos a lo que es un síndrome de estrés respiratorio agudo del adulto. Eh, ese tratamiento hacia el manejo que nosotros normalmente usamos en el paciente con SIRPA puede o no puede servir a esos pacientes, pero lo que sí sirve es poner a los pacientes en posición prono. Estos pacientes pueden mejorar y se pueden cambiar a un fenotipo L, pero eso no es muy común. Lo que sabemos es que estos pacientes son súper respondientes a buenas dosis de corticosteroides.
Entonces yo ya decidí si el paciente tiene el fenotipo 1, 2 o 3 o H o L, como ustedes gusten llamarlo. Ya vi los síntomas que tiene mi paciente, ya vi el intercambio gaseoso. ¿Qué más hago? Desde el punto de vista pronóstico, a mí me gusta usar el sistema de Ichikawa. Ichikawa en el año 2006, junto con sus colaboradores, él lo que hizo fue empezó a ver lo que mostraba la tomografía computada en aquellos pacientes que tenían el síndrome de estrés respiratorio agudo. Y él pudo verlo desde ese punto de vista, desde el punto de vista pronóstico. Bueno, nosotros decidimos hacer exactamente lo mismo para nuestros pacientes. Nosotros hemos visto más de 300 pacientes en nuestra unidad en los últimos 4 meses, 3 meses y medio, y a todos les hacemos el sistema de Ichikawa. ¿Cómo se hace el sistema de Ichikawa? Primero que nada, uno tiene que saber la escala. Esta escala tiene una serie de puntos. Los puntos pueden ser relacionados a diferentes grados de atenuación que tiene la radiografía. Uno ve si hay consolidación, uno ve si hay un poquito de cosas que muestren un poquito más de fibrosis y le da a uno ese punto. Entonces, ¿cómo se hace el score? Vamos a ver un ejemplo clásico. Entonces, este es un paciente que nos llegó hace poco. Como ustedes se pueden dar cuenta, tiene el paciente lesiones tanto periféricas como al mismo tiempo tiene lesiones centrales. Para poder hacer el score de Ichikawa en estos pacientes, lo primero que hacemos es vamos a dividir cada pulmón en 3 zonas, superior, media e inferior. Después, cada vez que encontramos un área que es anormal, uno trata de estimar qué porcentaje y ponerlo lo más cerca del 10% que le tocaría. Es decir, si uno llega por ahí al 58%, le pone 60% y cosas por el estilo. Después, ese porcentaje que tenemos se va a multiplicar por los puntos que les mencioné anteriormente, por cada zona. Y después todo esto se divide por 6. Un ejemplo, el ejemplo que les acabo de mostrar, esto está dividido por zonas. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a empezar. Entonces, primer parte, el paciente se le revisa la parte superior, luego la parte inferior, qué porcentaje tiene. Después vemos la parte inferior. Y aquí uno lo que hace es, uno hace esa multiplicación de la cual les mencioné. Aquí está mostrado pulmón derecho, pulmón izquierdo. Y en el caso de este paciente tiene un score de 226. Los scores van de 0 a 300. 0 sería absolutamente nada, ¿sí? Completamente normal. 300 es el paciente que se les va a morir porque está completamente ido. Y eso es lo que hemos nosotros tratado de validar. Y es una de las cosas que hemos estado trabajando. Este score de Ichikawa, tenemos un artículo que va a ser publicado en la revista Intensive Care Medicine, en la cual mostramos los efectos del score Ichikawa en el pronóstico del paciente y uno puede básicamente establecer se muere o no se muere, así de sencillo. Tercer paso, identificar las complicaciones trombóticas. Como ustedes pueden ver aquí, este paciente tiene un coágulo en la arteria pulmonar del lado derecho, bastante importante, y se pueden dar hasta cuenta que hay un problema más periférico. Este paciente, de hecho, tenía un infarto pulmonar de ese lado, un muchacho bastante joven. Esta coagulopatía del paciente con COVID es extremadamente importante. Tienen una coagulopatía que está caracterizada por niveles altos de fibrinógeno, muy elevado el dímero D, un poquito de elevación del tiempo de protrombina. Y lo que esto realmente refleja es que tenés un estado súper inflamatorio. Si ustedes se acuerdan, esos pacientes tienen una endotelitis. Y esos pacientes tienen elevado, como les digo, el fibrinógeno, que es una de las cosas que nosotros seguimos, el factor 8 y el factor de von Willebrand. Todo eso hace que esos pacientes sean súper susceptibles a que coagulen. De hecho, desde el punto de vista pronóstico, si ustedes tienen un dímero D elevado por arriba de 4 a 5 veces lo normal, eso está asociado a una mortalidad tremenda. Estos pacientes tienen una incidencia de embolismo que es muy alta. En los estudios que se han publicado, por ejemplo, uno que salió en Annals of Internal Medicine, se hablaba de un 25% de los pacientes que tienen COVID severo. En nuestro estudio que acabamos de mandar para publicación a la revista Chest, en ese nosotros le hicimos a todo paciente que entraba al hospital,
le hacíamos Doppler de las piernas y les hacíamos también ecocardiogramas. Más del 90% de los pacientes, sí, más del 90% de los pacientes tenían problemas de coágulos, coágulos blandos y coágulos duros. Eso es extremadamente importante y la gente lo tiene que entender porque muchas veces tratamos de darles tromboprofilaxis que no es suficiente para esos pacientes. Incluso cuando uno ve algunos de los estudios, ese estudio que fue publicado en la revista Intensive Care, muestran que el 25% de pacientes tienen embolia pulmonar. Si ustedes piden un paciente que lo ponen en ECMO, también se les coagula el ECMO. Pacientes que están metiendo a diálisis también se les coagula. Entonces, es extremadamente importante que a estos pacientes se les dé una anticoagulación completa, a pesar de que les hayan dado tromboprofilaxis. Eso no es suficiente. No es suficiente. Si uno ve qué les pasa a los pacientes desde el punto de vista tromboembolismo, el 100% de los pacientes a los cuales se les da una tromboprofilaxis así tranquila, que es 40 miligramos de enoxaparina al día, 100% de ellos desarrollan coágulos. 100% de ellos. Y a los que les damos anticoagulación completa, 56 desarrolla coágulos. Ustedes ya han visto las series de autopsias. Estos pacientes desarrollan microtrombos. Todo el tiempo lo estamos viendo. Es muy, 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 muy importante. Esta trombosis microvascular es extremadamente importante. Recientemente hubo una serie de autopsias que fueron revisadas de Alemania que mostraban que el 98% de los pacientes tenían algún tipo de trombo. Pero no crean que nada más es venoso, también puede ser de manera arterial y por eso hay una serie de pacientes que todos ustedes han visto. Los pacientes que les llegan con problema de tipo neurológico, les llegan con infartos cerebrales agudos, encefalopatías por microtrombosis. Es más, nosotros hemos visto que muchos de los pacientes que mandamos ya a su casa a la larga tienden a tener problemas neurocognitivos a la larga y pensamos que todo eso está relacionado a trombosis. Los accidentes vasculares cerebrales que tienen los pacientes no nada más son de vasos pequeños, también se han visto de vasos grandes. Nosotros tuvimos a un señor hace un par de meses que tuvo una isquemia cerebral hemisférica de los 1000 demonios. A nivel biológico, sabemos que estos pacientes tienen los niveles de anticuerpos antifosfolípidos elevados también. Es bastante interesante. Muchos pacientes con COVID, hombres y mujeres, tienden a tener elevados estos anticuerpos antifosfolípidos. Es por eso que es tan importante que uno anticoagule a estos pacientes de manera sistémica, porque esto nos acompaña a una mortalidad mucho más baja, sobre todo si los pacientes están bastante malos, y realmente la morbilidad relacionada a la anticoagulación es menor. Ha habido muchas otras cosas que se dicen que tienen que ver con si se les mueren o no se les mueren los pacientes. Una de ellas es que si uno tiene el calvicie, así como la tengo yo, que eso les puede dar mayor mortalidad. O sea que ahora sí ya me pegó fuerte, ¿no? Si me muero ya saben por qué, es por la calvicie. Pero de lo que pidió el doctor Sánchez que hablara el día de hoy es del protocolo MATH. El protocolo MATH Plus es un protocolo de intervención temprana, es un protocolo para usarse únicamente en el campo hospitalario y tiene que ver con el uso de la metilprednisolona intravenosa, el ácido ascórbico intravenoso en dosis altas, es la vitamina C, la tiamina y la heparina. Sabemos que cuando nosotros damos el protocolo MATH Plus salva vidas. ¿Y cómo empieza este protocolo? Bueno, este protocolo empieza con, estábamos haciendo mucho trabajo en el estudio de HAT del doctor Marik, que ustedes saben que yo he sido muy creyente en el uso de esto, a pesar de los estudios recientes del Vitamins y de otros que son estudios que fueron predeterminados de que iban a fallar por la forma en la que fueron hechos. Pero la parte interesante de esto es que cuando nos llegan los primeros casos de COVID, yo le hablo al doctor Marik y le digo, oye, Paul, pues ¿por qué no nos tratamos como una sepsis normal?
y les metemos esteroides. Me dice, pues sí, aunque la gente va a decir que estamos locos porque creen que el esteroide va a aumentar la replicación del virus y bla, 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 bla. Al mismo tiempo hablamos con el doctor José Iglesias de New Jersey y con el doctor Pierre Corey de Wisconsin. Y todos dijimos, sí, vamos a hacer esto y empezamos a hacerlo. Y a los pacientes les da bien, pero no sabemos cuál es el esteroide ideal y por esa razón le hablamos al doctor Humberto Meduri. No sé si conocen bien a Humberto, aparte de todo lo que sabe de ventilación mecánica, Humberto es un súper experto en esteroides. Y Humberto, platicando con él, empezamos a hablar de que sí nos sería muy buena idea que nosotros hiciéramos un protocolo en el que diéramos esteroides, pero quizás el mejor esteroide era la metilprednisolona. Y por eso nosotros lo hicimos. De hecho, hace 48 horas salió nuestro artículo finalmente de este protocolo Math Plus, sobre todo la parte importante. ¿Cuáles son los puntos principales del protocolo Math Plus? Primero que nada es entender que los pacientes que tienen COVID generalmente tienen varias fases que tienen que ser tratadas según la fase en la que están. Cuando estos pacientes están en lo que se llama la fase pulmonar, es cuando tienen esta neumonía organizante, esta inflamación de los mil demonios, esta activación del sistema de coagulación con esa micro y macro trombosis y tienen esa hipoxemia. Sabemos que estos pacientes responden muy bien a esteroides y por eso nosotros creemos que hoy por hoy el tratamiento de soporte no es una cosa aceptable en COVID, sino que uno tiene que hacer también otras intervenciones como las del protocolo MAD. Sabemos que los pacientes a los cuales les llegaron a esta fase pulmonar, cuando uno les da el protocolo MAD, les va mucho mejor. Y la siguiente parte es que el protocolo MAD es seguro, es barato y lo puede conseguir uno casi que en cualquier lugar. Entonces, como les decía yo, el protocolo MAD realmente sale a raíz de todos los estudios que hicimos sobre el ácido ascórbico con el doctor Paul Marik. Pero realmente la parte principal, por lo menos como yo lo veo hoy por hoy, es el uso de la metilprednisolona. Esa metilprednisolona que realmente nos ha ayudado a salvar muchas vidas. La metilprednisolona la damos en una dosis de 80 miligramos de bolo y después 40 miligramos cada 12 horas. Cuando le hemos dado, hemos mostrado una disminución o un descenso en el uso de ventiladores mecánicos, hemos visto que las pacientes son menos admitidos a terapia intensiva y disminuye esa progresión de esa hiperinflamación pulmonar. Las dosis que damos están mostradas aquí. Si quieren ustedes verlo, esto lo tenemos todo guardado en el sitio web que se llama covid19criticalcare.com. Ahí está todo, en todos los idiomas tenemos traducido el protocolo MAD. Y claramente lo que estamos tratando de decirles es que esta es una enfermedad que es muy sensible a esteroides. Ustedes me van a decir, pero no, doctor, nosotros la dexametasona fue publicada. Olvídense de la dexa. La dexa sirve, pero no tanto como la metilprednisolona. Y nada más tienen que usar esto una vez para que se convenzan. ¿Por qué metilprednisolona y no dexametasona? Porque sabemos que en COVID-19 la metilprednisolona es el mejor esteroide para apagar el gen inflamatorio. En ese estudio que hizo el doctor Dragici, lo que básicamente hizo, él agarró genes inflamatorios por COVID-19 y les empezó a dar diferentes esteroides. Y se dio cuenta que cuando uno daba la metilprednisolona, se apagaban totalmente ese gen inflamatorio. Se apagaba totalmente. Mientras que con la dexametasona tenía que tener unas dosis acumuladas, la hidrocortisona y cosas por el estilo. Pero fue la mejor de todas las esas. Y es por eso que nosotros usamos la metilprednisolona en lugar de la dexametasona. Segundo, usamos el ácido ascórbico. El ácido ascórbico, ¿qué dosis damos? Damos dosis mucho más altas que las que estábamos dando en el protocolo HAT. En el protocolo HAT dábamos 1.5 gramos. Nosotros damos 3 gramos cada 6 horas intravenoso. Ustedes van a decir, 3 gramos, eso es mucho. Bueno, eso es nada. Realmente es nada, porque en China llegó un momento que estaban dando de 24 a 50 gramos diarios en el estudio de Shanghai. Sabemos que el ácido ascórbico, como todos ustedes saben, es un antioxidante, previene el daño
por una serie de mecanismos. Una de ellas es la prevención de daño por radicales libres y por las especies reactivas de oxígeno. Sabemos que también previene la acumulación de neutrófilos en los pulmones y baja un poco este daño de inflamación a los alveolos. Entonces, sabemos que esto funciona de una buena manera. Y una vez más, todo esto viene a raíz del estudio que habíamos hecho con el doctor Marek. El ácido ascórbico, como todos ustedes saben, es una vitamina esencial para los humanos porque los humanos no la metabolizamos, ¿ok? No la metabolizamos. Sabemos que el ácido ascórbico es un cargador de radicales libres, sabemos que se absorbe en el intestino, sabemos que en el plasma humano circulan concentraciones de 40 a 60 micromoles. Esos micromoles son obviamente bastante decentes esos niveles, pero los pacientes que están sépticos tienden a tener muy bajas concentraciones. Todos los mamíferos, una vez más, todos los mamíferos, con excepción de los primates y los conejillos de Indias, aumentan su síntesis de vitamina C durante el estrés. Es decir, que cuando un mamífero cualquiera tiene cualquier estrés, lo espantan, va corriendo, aumentan sus niveles de vitamina C. Los niveles son típicamente muy bajos en el paciente crítico. ¿Por qué? Porque tienen más estrés oxidativo, porque la absorción intestinal no es la que debe de ser, porque pierden ácido ascórbico en la orina. Y lo más importante es que el 40% de los pacientes con sepsis tienen niveles de ácido ascórbico de alrededor de 11. Estos niveles son compatibles con escorbuto. ¿Cuándo fue la última vez que vieron a un paciente con escorbuto? O sea, son cosas impresionantes. No nada más eso. Esos niveles son bajos a pesar de que uno trate de darles suplementos orales de 1500 miligramos por día. Algunos asuntos un poquito chuscos es, si usted tiene una cabra de 70 kilogramos, esta cabra va a sintetizar de 2 a 4 gramos por día. Si la cabra está cachonda, es decir, si quiere así tener relaciones o cosas por el estilo, duplica su producción de ácido ascórbico. O sea que ya saben, si quieres producir más ácido ascórbico, nada más salgan a pasear con una cabra y háblenle bonito. Sin embargo, si van a dar la vitamina C, la única forma de realmente darla para tener niveles decentes es darla de manera intravenosa. Cuando uno la trata de dar de manera oral, no suben los niveles a niveles que sean decentes. Entonces, por eso, yo, por ejemplo, que trabajo en una unidad COVID, yo me estoy tomando 2 gramos de vitamina C cada 6 horas y yo sé que eso no va a ser suficiente. Yo lo sé y estoy muy cogniscente de esto. También sabemos que la vitamina C, cuando uno la añade a glucocorticoides, hay un sinergismo en el cual mejora a los pacientes que tienen problemas como sepsis. Sabemos que si un paciente tiene sepsis o síndrome de disfunción orgánica múltiple, la vitamina C les va a ayudar por una prevención de esa inmunosupresión celular. Entonces, a esos pacientes les va muy bien. Entonces, la vitamina C parte del protocolo MAD. La otra parte del protocolo MAD es la tiamina. Muchos de ustedes han usado tiamina para una serie de cosas. La usamos mucho para la prevención de Wernicke en algunos de nuestros pacientes alcohólicos. A los pacientes que en este protocolo MAD les damos 200 miligramos intravenosos cada 12 horas. Si no hay vía intravenosa, entonces lo damos por vía oral. Sabemos que la tiamina es parte esencial del ciclo de Krebs. O sea que cualquier cosa que pone que el ciclo de Krebs esté funcionando, uno tiene que darles tiamina. Los estudios que tenemos en pacientes con choque séptico, sabemos que ellos tenían una deficiencia de tiamina, entonces tiene sentido darles esto. Y sabemos que aquellos que tienen esa deficiencia cuando están sépticos tienden a tener una mortalidad elevada. Además, la tiamina nos ayuda con la depuración del lactato en los pacientes que tienen choque séptico. Entonces, por eso usamos la tiamina. La última parte del protocolo MAD, antes de que vayamos al signo de más, al signo plus, es la heparina. Y nosotros usamos heparina de bajo precio molecular. ¿Por qué? Porque es fácil de hacer. Porque si nosotros damos 1 miligramo por kilo de peso ideal, una vez más, 1 miligramo por kilo de peso ideal cada 12 horas,
los pacientes les va a ir bien. Sabemos que esos pacientes con COVID, como ya les mencioné una y otra vez, tienen este estado de hipercoagulación que puede resultar en una disfunción de órganos múltiples. Y al prevenir esta formación de trombos, puede mantener esa integridad de la circulación en diferentes niveles. Uno de ellos, el nivel pulmonar. Y por eso incluso la Sociedad de Terapia Intensiva de los Estados Unidos ya está rutinariamente recomendando que a esos pacientes se les dé tratamiento con heparina de bajo peso molecular, pero en dosis sistémicas. Porque, por ejemplo, este es el ejemplo que les iba a decir, es un muchacho de 32 años de edad que nosotros admitimos a mediados de marzo, que nos llega con síntomas clásicos de COVID, lo admitimos, sale positivo en el PCR, le damos un poquito de heparina de bajo peso molecular, como lo hacíamos normalmente antes, 40 miligramos una vez al día. Al segundo o tercer día empieza a tener falta de aire, le hacemos una tomografía con contraste y la sorpresota que nos dimos ahí. Eso es lo que tenemos que considerar. La otra cosa es, por ejemplo, hace 4 días vi un paciente que se nos presentó. Este paciente había tenido COVID en el mes de marzo. Llega al hospital con dolor de abdomen. Le hago una tomografía axial computada y le encuentro que tiene una trombosis de la vena mesentérica. Sí, de la vena mesentérica. 4 meses después de que le había dado COVID. O sea que esto vamos a seguir aprendiendo mucho del COVID. ¿Qué más tenemos en el protocolo MAD? En el protocolo MAD tenemos otros elementos. Tenemos el magnesio, la melatonina, el zinc. ¿Por qué damos magnesio? Porque sabemos que los pacientes que tienen niveles bajos de magnesio tienden a estar relacionados a tormentas de citoquinas. Entonces mantenemos sus niveles lo más elevado que podemos, no como si estuvieran usándolo como tocolítico, pero los mantenemos elevados. Damos melatonina, no para que se duerman. Damos la melatonina porque la melatonina es un inmunoregulador que también puede prevenir esa tormenta citoquínica. Es un antioxidante, entonces lo usamos también. Les damos zinc porque sabemos que el zinc permite que algunas de las medicinas puedan ser transportadas adentro de la célula. Damos una estatina, nos gusta dar la atorvastatina como antiinflamatorio, damos una dosis buena. ¿Por qué? Una vez más, porque esos pacientes tienen esa endotelitis, esa inflamación a nivel de endotelio. Además, damos vitamina D, y esto lo hacemos porque hicimos un estudio, el doctor Marik, el doctor Corey y un servidor, en el cual mostramos que la gente que estaba en las partes altas de los Estados Unidos tenía una mortalidad mucho mayor que los pacientes que estaban en el sur de los Estados Unidos. Y les hicimos niveles de vitamina D y nos dimos cuenta que los que estaban en la parte norte, pues por cosa de que no salen mucho a la luz y cosas por el estilo, tenían niveles muchos más bajos y estos pacientes tendían a tener mayor mortalidad que los pacientes que teníamos en el sur. Otra que estamos utilizando es la famotidina, o sea, sí la usamos como prevención de ulceración gástrica, pero más que nada la usamos como un inmunomodulador. ¿Cómo tratamos a nuestros pacientes que están hipoxémicos? Pues primero empezamos con una cánula nasal. Si esa no sirve, les damos una cánula de alto flujo. Tratamos de subir los límites del oxígeno lo más que se pueda y permitimos que el paciente esté un poquito hipoxémico, lo que yo llamo la hipoxemia permisiva. Es decir, si tengo un paciente con 85% de oxígeno, no me pongo como loco y lo quiero intubar. De hecho, 83, 84 podemos tolerar. Y únicamente intubo a mis pacientes en caso de que tengan un exceso en el trabajo de la respiración. Uso la posición prono todo el tiempo y estamos encima de los pacientes una y otra vez para que estén en posición prono para mejorar esa saturación. Las cánulas de alto flujo, yo sé que no son tan fáciles de conseguir en todos lados, pero nosotros en lugar de comprar más ventiladores, compramos más cánulas de alto flujo y nos funciona súper bien. Tenemos velocidades de flujo que pueden irse hasta 60 litros por minuto, esa humedad relativa, los pacientes se quejan, pero funciona. Desde el punto de vista pronación, usamos todo tipo de pronaciones. Es un paciente que tuvimos en esta cama rotopron en mi hospital, el cual nos llega con una saturación inicial 66%. A este ya lo intubamos. Obviamente es la primera imagen que les había mostrado. A los 5 minutos de tenerlo en la posición prono, sube su oxigenación a 89%. Y para los 15 minutos, el paciente llega a una posición, llega a una saturación del 96%. Eso es importante porque mucha gente piensa que estas
posiciones no sirven. Yo sé que es mucho relajo, sobre todo desde el punto de vista de enfermería, es difícil manejar a estos pacientes, pero funciona. Estos son para los intubados. Los no intubados, estoy seguro que todos ustedes están familiarizados con estos estudios de la posición prona de los pacientes no intubados, en las cuales sin duda alguna se dan cuenta de que la gran mayoría responde. Es importante usarlos. Y al usarlos está el paciente, pero necesita uno tener un paciente cooperador. Ese fue uno de nuestros pacientes que nosotros lo pusimos en posición prona. Fueron las primeras series de casos que tuvimos. Eso es parte del protocolo BAT, aunque no lo crean. No nada más son las medicinas, también saber cómo manejar la oxigenación. Ahora, la gran pregunta que todo el mundo me hace, ¿sirve o no sirve el mugroso protocolo BAT? Y la respuesta es sí sirve. Es un paciente masculino de 40 años de edad que llegó al hospital con COVID. Como ustedes pueden ver del lado izquierdo, se da uno cuenta de que este paciente tiene pues, ese fenotipo 3 del que estábamos hablando. Lo empezamos única y exclusivamente en el protocolo MAD y a la semana siguiente ya tenía esa tomografía computada en la cual los infiltrados habían bajado muchísimo. La siguiente es una mujer de 69 años de edad, muy interesante. Esta señora nos llegó con toda la familia, no nada más ella. Toda su familia entró al hospital. También llega con infiltrados que estaban entre fenotipo 2 y fenotipo 3. Bastante malita la señora. A la semana de ponerla en el protocolo MAD, miren qué bonita le mejora. Este es otro señor, un señor de 61 años de edad, también llega al hospital. Se le hacen tomografías tanto de contraste como de no contraste. Cuando él inicialmente llega, se le da el protocolo MAD. A los 5 días se les hace la siguiente tomografía, que es la que están viendo del otro lado. Y obviamente si hay todavía áreas de consolidación. Sin embargo, esa inflamación de la que les dije desaparece o va poco a poco bajando. Una vez más, es importantísimo que entiendan que esta enfermedad es responde muy bien al esteroide. Pero este es así como que uno de los mejores casos que tuvimos. Esta es una muchacha de 23 años de edad que trabajaba en una cocina y llegó con falta de aire. Del lado izquierdo pueden ver su primera tomografía. Cuando se da uno cuenta, básicamente esta niña estaba funcionando con menos del 15% de su capacidad pulmonar total. Como era tan joven y no tenía otra comorbilidad con excepción de diabetes, decidimos tratar todo. Esta mujer tuvo saturaciones de 80, 82 y no la intubamos. A los 7 días después de darle el protocolo MAD, miren qué bonita tiene la tomografía. Es impresionante y la he seguido yo viendo como paciente externo. La muchacha está de maravilla. Entonces es importante que entiendan que el protocolo MAD controla la inflamación, controla esa hipercoagulabilidad. El protocolo constantemente lo estamos modificando. Abajo pueden ver en esta imagen los sitios web en las que ustedes pueden ir ahora sí que a recoger la más nueva versión que tengamos del protocolo. Seguimos nosotros trabajando en esto lo más que se puede. Y como lo que les dije anteriormente, lo que estoy haciendo hoy no es lo mismo que hacía yo hace 10 semanas. Como diría el doctor Paul Marik, la gente está muriendo sin causa alguna del COVID. El protocolo MAD salva vidas. Ahora hablemos algunas de las controversias en el tratamiento del COVID. La primera que quiero hablar es de la hidroxicloroquina. Ya saben que la hidroxicloroquina se haya politizado como nada que se pueda uno imaginar. Primero que nada, quiero que sepan que yo la uso. Yo sigo usando la hidroxicloroquina, pero claro, a todos mis pacientes les checo que tengan la medición del QTC. O sea, estamos constantemente checando estas cosas. Pero ustedes vieron artículos que se publicaban que decían que era una porquería y luego otros artículos que decían, ay, perdón, nos equivocamos. Hay estudios muy interesantes. Este es un estudio de Sudáfrica. De hecho, nos invitaron a participar en otro. Es por eso que está abajo el email que nos mandaron, para que seamos parte de este estudio en el cual la hidroxicloroquina se está dando de una manera inhalada. El problema es que hay mucha gente que está dando hidroxicloroquina a pacientes que son cardiópatas, pacientes malos. No vale la pena. ¿Qué más usamos? Ustedes usan mucho la ivermectina. Con todo respeto, es una gran medicina. Sí sirve. Nosotros usamos 15 miligramos diarios por 5 días. Ustedes creo que usan nada más 12 miligramos. Yo creo que sí funciona. Otra que hemos dado es el itraconazol. El itraconazol damos generalmente 400 miligramos
una vez al día por un periodo de 5 días. La damos con Coca-Cola para que el paciente le funcione y en algunos pacientes funciona. Otras medicinas que damos, por ejemplo, el Remdesivir. El Remdesivir lo hemos dado, pero lo único que hace es nos baja el número de días que el paciente está en el hospital, de 15 a 11 días. Yo no estoy convencido de que realmente funcione tanto como dicen. ¿Por qué? Porque el Remdesivir está específicamente viendo el proceso a nivel del virus, no está viendo el proceso inflamatorio y hipercoagulante. Otro medicamento que ustedes han usado es el tocilizumab. Es una medicina que es anti-interleucina 6. Al inicio de la pandemia en China decían que algunos pacientes mejoraban, pero ya se puede imaginar, muchos de esos estudios hechos en China no eran así muy buenos. Al cabo que lo más reciente, que acaba de ser publicado hace un mes más o menos, fue que la compañía Roche paró su estudio del tocilizumab porque se dieron cuenta de que no estaban llegando a lo que querían llegar. No nada más eso, los pacientes tenían mayor cantidad de infecciones bacterianas y fúngicas después de que se les daba esto. Nosotros estamos usando otro tipo de agentes muy similares. Uno de los estudios que estamos haciendo tiene un agente que le pega a la interleucina 6, interleucina 10, pero no tanto como el tocilizumab. Desde el tipo de vista chusco, ha habido tratamientos controversiales. Estoy seguro que oyeron al presidente Trump decir que por qué no se ponía uno ese tipo de antibacterial, ¿no? el Lysol, y querían pedir hasta un estudio para hacerlo, pero son tonterías. ¿Qué estamos haciendo nosotros a nivel investigacional? A nivel investigacional estamos usando el tratamiento, usando el protocolo DAS 181. ¿Qué es el protocolo DAS 181? El protocolo DAS 181 es un fármaco nuevo. De hecho, es un fármaco que se desarrolló en Wuhan, en China. Y lo dieron inicialmente como un antiviral para pacientes que tenían influenza. Pero se dieron cuenta que los pacientes que habían tomado esta medicina no les estaba pegando el coronavirus. Muy interesante, tiene un mecanismo de acción bien específico, se da de manera aerosolizada y funciona básicamente como un inhibidor de entrada del coronavirus a la célula. Lo que hace es quita el ácido ciálico del receptor AC2 y evita la entrada a la célula. Es fácil de administrar, les digo, nada más hay que usar darlo por una cosa nebulizada. El problema es que obviamente uno trata de nebulizar esto y las enfermeras salen corriendo del cuarto. Entonces nosotros lo que hicimos, creamos una cámara en la cual podemos darle esto al paciente y les ha ido a los pacientes muy bien. Nosotros hicimos alrededor de 80 pacientes ya con este tratamiento y aunque es aleatorio y yo no sé, entre comillas, quién lo tiene y quién no lo ha recibido, curiosamente el 50% de los pacientes les fue mejor y les dio un poquito de transaminitis. Y sabemos que esta medicina te puede dar transaminitis, o sea que yo creo que sí lo está haciendo. ¿Qué más estamos haciendo? Estamos usando células madre. Ya sé que las células madre las han promovido para todo, que ya hasta para histeria la han querido dar. Pero sí existe cierta idea de que pueden ser útiles. Nosotros tenemos un estudio muy, muy bonito, ya llevamos 38 pacientes entrados en y lo hicimos basado en este estudio que básicamente que decía que sí servía. Nuestro primer paciente fue de hecho una de nuestras estudiantes de medicina de Puebla, que le pegó el COVID, se lo dimos y salió muy, muy bien. ¿Qué más estamos haciendo? Tratando de estar dentro de los tiempos que necesitamos. Estamos haciendo un estudio de anticuerpos, anti-COVID, que le está yendo muy bien a los pacientes. Y ya sé que muchos de ustedes me conocen por mi trabajo en hipotermia, y sí estamos haciendo hipotermia en pacientes con COVID. Tenemos 2 protocolos que ahorita están siendo revisados por la Comisión de Derechos de Pacientes, cosas por el estilo, para ver si nos permiten usarlos de una manera aleatoria. Lo estamos usando de manera no formal e investigacional y hemos tenido buenos resultados. Pero alguna gente dice, ¿por qué los estás enfriando si el virus le va mejor si lo calientas? El doctor Eric Kolstad en el hospital Parkland en Dallas, de hecho, ha propuesto que a los pacientes se les caliente a una temperatura de 41 o 42 grados Celsius
por 2 horas una vez al día o una cosa así, con la esperanza de que se le mate el virus. Pero a mí mi problema es que le puede uno matar no nada más el virus, pero otras cosas. Entonces es otra de las cosas que estamos haciendo desde el punto de vista investigacional. El uso del ECMO ya no lo estamos usando, al principio lo usamos, ahorita ya no lo estamos usando porque lo único que hace es les compra un poquito de tiempo, cuando realmente lo que uno tiene que hacer es actuar y actuar súper rápido. El uso del protocolo MAD a la brevedad posible es lo que mejor funciona. Finalmente, hay que estar seguros. Estos son tipos de mascarillas que he visto que la gente usa. Esto es impresionante, ¿no? Las cosas que uno ve, todo lo pueden ver. Si alguno de ustedes quiere alguna, ya sea las diapositivas, ya sea que quieran alguno de los papeles que fueron publicados relacionados a esto, o más información sobre el protocolo MAD, o cómo manejo a los pacientes el día de hoy, nada más escríbanme a mi correo electrónico ahí mandado y con mucho gusto los voy a ayudar. En conclusión, los pacientes con COVID no deben de morir. Tenemos ya formas de salvar a estos pacientes. Yo tengo una casuística en la cual tengo más de 95% de supervivencia utilizando nuestro protocolo MAD+. Esa casuística se ha replicado en el hospital del Dr. Paul Marik, en el hospital del Dr. Humberto Meduri, el hospital del Dr. Pierre Corey y del Dr. José Iglesias. Yo creo que esto es una de las grandes cosas que hemos hecho. Sin embargo, existen protocolos investigacionales muy interesantes. El protocolo DAS 181 se ve súper interesante y está funcionando, yo creo que bien. El protocolo de células madres puede o no puede servir, eso todavía no sabemos qué tal va a ser. Y tenemos 3 o 4 otros protocolos en los que pueden saber. Si tienen alguna pregunta, por favor escríbanme a esta dirección. Les doy las gracias y por su atención. Y una vez más, gracias al doctor Sánchez Medina y al comité científico en general por su grata invitación. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias.